Buenas, mi nombre es Sebastián Osvaldo Medina Niño. Vengo a realizar el video exponiendo sobre el balance de potencias del ejercicio propuesto. Entonces voy a empezar a iniciar. Lo primero que vamos a hacer entonces es hacer las sentido de las corrientes, que esto es I1, I2 y por último I3, todo el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a sacar la ecuación de la malla 1, que es la entrada del voltaje de la fuente, que es menos el voltaje de la fuente, todos están variables, más Z1, que entra la corriente I1, más Z2, que entra I1 menos I2, I1 menos I2, más Z5 de I1, que entra I1, y menos I3, igual a 0. Entonces, como el voltaje de la fuente está negativo, lo vamos a pasar por el otro lado, que queda positivo. Entonces empezamos a operar Z1 de I1 más Z2 de I1, queda positivo, más por menos da menos, Z2 menos Z2 de I2 más Z5 de I1, menos, más por menos da menos, Z5 de I3, igual al voltaje de la fuente, que queda positivo. Entonces ahora agrupamos los Z1, los I1, Z1 más Z2 más Z5 de I1. Entonces viene la I2 menos Z2 de I2, esta sola, y menos Z5 de I3, y es igual al voltaje de la fuente. Tenemos la primera ecuación. Luego de tener la primera ecuación, vamos a hacer la segunda malla número 2, que viene siendo esta malla como podemos observar. Entonces vamos a resolverla. Entonces Z3 de la corriente I2, que esa es la única que le entra, el Z3 que es la única corriente que le entra, entonces más Z4 que entra I2, y por este lado entra I3 menos I3. Entonces seguimos por la Z2 más Z2 de la corriente I2 que entra, queda positiva, menos I1 que entra. Eso es igual a 0. Entonces operamos Z3 de I2 más Z4 de I2 menos Z4 de I3 más Z2 de I2 menos Z2 de I1 es igual a 0. Entonces agrupamos menos Z2 de I1, ya lo más, entonces agrupamos Z3, ya, más Z4, que es este, y por último Z2. Entonces rectificamos Z3, Z4 y Z2, está bien. Entonces de I2
Listo, entonces nos queda como por último Z4 de I3 menos Z4 de I3. Eso es igual a 0. Entonces tenemos la segunda ecuación. Ahora hacemos la tercera malla. Malla 3. Entonces comenzamos por Z6 de I3, que solamente le entra una corriente, más Z5 de I3 menos I1, I3 menos I1, más Z4 de I3 menos I2, eso es igual a 0. Entonces Z6 de I3, entonces multiplicamos, operamos, más Z5 de I3, ahora menos Z5 de I1, más Z4 de I3 menos Z4 de I2 igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar. Entonces agrupamos Z1 I1, perdón, que solamente es una impedancia, que es Z5, como podemos observar. Entonces menos Z5 de I1, de I2 solamente tenemos Z4, entonces sería menos Z4 de I2, entonces más, entonces la I3 sí tiene las tres impedancias, entonces sería Z6 más Z5 más Z4 de I3 igual a 0. A 0. Esto es igual a nuestra tercera ecuación. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas I1, I2, I3 y las tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces vamos a hacer la matriz formando por variables. Entonces empezamos Z1, que esta es la primera. La primera entonces sería Z1 más Z2 más Z5. Esta es nuestra I1 de la primera ecuación. Entonces pasamos a la I2 de la primera ecuación, que es menos Z2, y pasamos por la tercera, que es la I3, menos Z5. Entonces pasamos para resolver la segunda ecuación, que es esta. Entonces en la I1 solamente tenemos menos Z2, y en la I2 tenemos Z3 más Z4 más Z2, y en la I3 solo tenemos Z4 menos Z4. Entonces en la tercera ecuación tenemos en la I1 menos Z5, en la I2 menos Z4, y en la I3 tenemos Z6 más Z5 más Z4. Entonces, y tenemos que es el voltaje de la fuente, tenemos 0 y 0. Entonces operamos mediante por MATLAB para saber las corrientes. Muy buenas, entonces vamos a iniciar con resolver el ejercicio de MATLAB, donde ya replanteamos las ecuaciones. Esta es nuestra primera ecuación, esta es nuestra segunda ecuación,
y esta es nuestra tercera ecuación, y así nos quedaría la matriz. Entonces vamos a digitar esto en MATLAB. Entonces, como podemos ver en MATLAB, yo ya tengo las cosas así acomodadas. Ya tengo declaré variables Z1, que es esta, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 y el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter la matriz que tenemos, esta, en nuestro MATLAB para que nos bote I sub 0, I1 y I2. Pero acá como tenemos acá I sub 0 vendría siendo esta, I1 y I2. Entonces, la primera ecuación viene siendo esta, siendo Z1 más Z2 más Z5, espacio menos Z2, espacio menos Z5. Como podemos observar, menos Z2 menos Z5, ¿correcto? Entonces le damos punto y coma para realizar la otra. Entonces menos Z2 viene siendo este, le damos espacio Z3 más Z4 más Z2, espacio menos Z4, punto y coma, decimos esto, es esto, y menos Z4, punto y coma, menos Z5, menos Z4, y por último Z6 más Z5 más Z4, cierro paréntesis, entonces confirmamos, volvemos a confirmar las ecuaciones para que nos quede bien. Z1, Z5, Z1 es esta, Z1, Z2, Z5, correcto, menos Z2, correcto, menos Z5, correcto. Entonces pasamos para la otra, que es menos Z2, correcto, Z3 más Z4 más Z2, Z3 más Z4 más Z2, correcto, menos Z4, correcto, perdón, menos Z4, correcto, menos Z5 con la otra hilera, otra, menos Z5, menos Z4, correcto, y Z6 más Z5 más Z4, correcto. Entonces la otra sería voltaje de la fuente, que es de 40.0 C, punto y coma 0. Como podemos observar, voltaje de la fuente 0, 0. Entonces le damos play. Nos sale que es hay un error. El error está acá, que no cierra el paréntesis. Eh, listo. Entonces vamos a realizar, como podemos observar, estas nuestras corrientes. Estas nuestras corrientes I sub 0, I sub 1 y I sub 2. Entonces ahora vamos a hallar la de las impedancias. Listo. Entonces ya sabiendo las, ya sabemos eso, entonces vamos a realizar, entonces ver eliminó, corro esto hacia la derecha para tener los resultados, correcto. Entonces vamos a digitar, vamos a empezar a hacerlo vamos a hacer entonces, lo primero vamos a hacer vamos a hacerlo de lo de hallar la potencia de Z1. ¿Qué vamos a hacer primero? Entonces vamos a hallar la corriente y la corriente de Z1. Entonces y Z1 es igual
a I sub 0, que es la corriente que pasa por ahí, por esa impedancia. Entonces el voltaje Z1 es igual, el voltaje Z1 es igual a, a I Z1 por Z1. Entonces vamos a mirar qué valor nos da. Vamos mirando, rectificando, está bien, nos está corriendo el programa. Entonces ahora vamos a hacer vamos a hallar la potencia. Entonces de Z1 es igual, la fórmula dice que un medio por el voltaje Z1 por el conjugado de IZ1, es la corriente de la impedancia, que es esta. Entonces verificamos cuánto nos da. Nos está dando bien. Bueno, nos está corriendo el programa, excelente. Entonces ahora vamos a hallar la potencia de Z1 es igual a la parte real de, de Z1. Entonces, y entonces la magnitud de Z1 es igual a la vez de la magnitud de la potencia aparente Z1, perdón, de la potencia. Entonces ahora vamos a hallar el ángulo, que es el ángulo de Z1 es igual a, bueno, paréntesis, el ángulo de SZ1 por 180 dividido por pi. Corremos el programa y nos está dando correctamente. Vamos bien. Entonces este mismo código nos sirve para hallar todas las potencias de todas las impedancias. Entonces ahora solamente cambia acá Z2, Z2, la potencia Z2, Z2, Z2. Entonces, primero que vamos a hacer, primero vamos a identificar qué corriente estoy mirando en el cuaderno, y la corriente que pasa por Z2 y sub 0 menos y 1. Sub 0 menos y 1, entonces sería Z, la corriente por la impedancia de Z2 por IZ2, Z2, Z2, Z2. Corremos el programa y por el momento vamos bien. Entonces, lo mismo hacemos. Esto sería la corriente de Z3, el voltaje de Z3, el Z3. Entonces, acá mirando el cuaderno, en el dibujo esquemático, pasa la Z3, solamente pasa la I1, que es esta. Entonces, Z3, impedancia Z3, el voltaje Z3, el conjugado de la corriente Z3. Entonces, la parte real de Z3, la magnitud y el ángulo de Z3. Le damos correr y vamos bien por el momento. Ahora hallamos Z4. De Z4 pasa I1 y Z4 pasa I1 menos I2. Entonces, la corriente Z4 por Z4, voltaje Z4 por
y conjugado a la corriente de Z4, Z4, Z4 y Z4. Acomodamos la variable, damos un nuevo nombre como Z4, voltaje Z4, vamos al circuito, la simulación, vamos bien. Ahora observamos que para, para la impedancia Z5 nos pasa I sub 0 menos I2, entonces la corriente de Z5 por la impedancia de Z5 de la fórmula reemplazamos Z5, entonces la fórmula es el medio por el voltaje de Z5 por el conjugado de la corriente de Z5. Entonces acá solamente hallamos la real, la magnitud y el ángulo. Le damos play, vamos bien. Ahora por último la última resistencia, que es la R6, ella solamente pasa a la que es I2. Entonces cambiamos las variables por la impedancia 6, impedancia 6, impedancia 6, impedancia 6 y impedancia 6. Entonces la corriente I6 por Z6, un medio por el voltaje Z6 por el conjugado de la corriente de I6. Entonces cambiamos el parámetro, el valor, perdón, la variable, le damos play, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las sumatorias de todas las impedancias. Es igual a Z1, entonces copiamos esto, más Z2, más Z3, más Z4, más Z5, más Z6, correcto. Entonces la potencia total de la impedancia, entonces podemos utilizar esto, es real, sería, copio esto, perdón, copio esto, pego acá, pego acá, pego acá, perdón, pego acá. Listo. Vamos a ver cuánto nos da los resultados. Esto nos da lo de la carga. Entonces vamos a hacerlo de la fuente. Entonces hacemos lo de la fuente, hallamos la fuente. Entonces lo de la fuente es prácticamente lo mismo. Identificamos qué corriente, este es de la fuente de voltaje, qué corriente fluye por ella o qué produce la fuente. Ella la pasa por I sub 0. Entonces ya tenemos el valor de la fuente, pero reemplazamos primero esto. Entonces la I sub 0, entonces el voltaje de la fuente ya sabemos que es voltaje de la fuente, que es 40, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora hallamos la potencia, un medio por el voltaje de la fuente por el conjugado de I sub 0. Entonces acá solamente reemplazar y miramos cuánto nos da. Entonces acá miramos, está bien. Entonces acá eh, vamos a rectificar. Entonces vamos a llamar la potencia de la fuente con su
genera y vamos a llamar las potencias de la fuente que se consumen. Como podemos observar, nos da el mismo valor. Si lo restamos, entonces sería potencia de la fuente de voltaje menos la potencia de la consumida, perdón. Entonces nos da este valor que es menos 7,1057 por menos a la 15. O sea, son miles, son decimales muy pequeños. Entonces acá nos comprueba que el balance de potencias está correcto. Por la potencia que la fuente consume, genera y las impedancias es lo que consume.